Imagina despertar bajo un cielo rojizo donde el aire es casi inexistente, donde el sol pega como un horno sin filtro, y el agua, si no está protegida, simplemente se escapa en un suspiro. Ese será el hogar de millones dentro de unas décadas. En 2050, según visiones que hoy ya parecen planes, nacerá en Marte una ciudad. No un puesto científico pasajero ni una base turística, sino un verdadero segundo hogar para la humanidad. ¿Cómo llegaremos hasta allí? Y, sobre todo, ¿cómo sobreviviremos cuando la llamada a casa esté a meses de distancia? La diferencia clave entre una ciudad marciana y otras colonias extraterrestres, por ejemplo, una base lunar, es la autonomía absoluta. Un humano en la Luna puede, con relativa facilidad, regresar a la Tierra en el transcurso de un día. La cercanía convierte a la Tierra en un supermercado siempre a mano. Marte no ofrece ese lujo. Actualmente, el viaje entre ambos mundos exige aproximadamente 8 meses en una dirección, y aunque propulsores nucleares podrían acortar el trayecto hasta alrededor de 45 días en el futuro, la realidad es inmutable. Los marcianos no pueden esperar reabastecimientos oportunos desde la Tierra. ¿Qué significa eso? Que la supervivencia debe nacer en la propia superficie marciana. Para que una ciudad marciana funcione sin la cuerda umbilical terrestre, tendrá que alcanzar una escala enorme. Alrededor de 1 millón de personas viviendo y prosperando allí antes de que cualquier fallo en la Tierra deje de ser un apocalipsis y pase a ser, simplemente, un mal recuerdo. Eso exige echar raíces profundas, literalmente, en un planeta que tiene solo una fracción de la gravedad terrestre, aproximadamente 38%. Exige construir industrias enteras desde la nada, transformar polvos y hielos en aire respirable, agua potable, alimento y combustible. Y exige algo más sutil: paciencia, fallos y una estrategia de aprendizaje que soporte pérdidas. Los primeros colonos no serán humanos. Antes de que el primer pie humano toque la regolitosa capa marciana, llegarán robots en docenas, quizás en centenas. La idea es desplegar una enorme logística robótica que prepare el terreno mucho antes de la llegada de la carne y la sangre. Aquí entra Optimus, el robot humanoide desarrollado por la compañía que comparte tecnología con los lanzadores espaciales. Optimus fue pensado como un trabajador autónomo capaz de asumir tareas repetitivas, peligrosas y precisas, exactamente el tipo de trabajo que una construcción marciana exigirá. No es una casualidad que la misma entidad que planea los vehículos interplanetarios también fabrique autómatas diseñados para edificar, cavar, soldar y ensamblar en un mundo donde cada error humano cuesta vidas. ¿Por qué es indispensable la robótica previa? Porque Marte es demasiado hostil para enviar un grupo de colonos y cruzar los dedos. La superficie marciana es más fría que la Antártida, más seca que el Sahara, y su atmósfera es tan tenue que el agua líquida no puede persistir sin ayuda. La baja presión provoca una sublimación casi instantánea. Sin un traje espacial no tardarías en congelarte, hervir y ahogarte al mismo tiempo. Y aunque sobrevivas dentro de una estructura presurizada, quedarías expuesto a una dosis de radiación solar mucho mayor que la que recibimos en la Tierra, ya que Marte carece de un campo magnético protector y su atmósfera no dispersa las partículas cósmicas. Por eso ya existe un plan concreto para enviar las primeras piezas de ese rompecabezas: misiones robotizadas con Optimus a bordo. El calendario que se ha barajado contempla un primer lanzamiento hacia 2026 con varios módulos de aterrizaje del sistema Starship. La misión inicial no busca fanfarrias. Su único objetivo realista es lograr que al menos una de esas naves toque el suelo intacta. Por eso se enviarán varias simultáneamente. La filosofía es aprender por ensayo y error. Si una falla, otra quizás sobreviva y la siguiente vez se reduzca el margen de fallo. Esa curva de aprendizaje ya es la marca de la casa en exploración espacial moderna. Si uno de esos módulos cumple su misión y desaloja una nómina de robots Optimus en el paisaje marciano, el trabajo que emprenderán es monumental y lento, pero imprescindible. Hasta que no llegue la siguiente ola logística, esos autómatas estarán limitados por la falta de infraestructura. Y esa nueva ola no tardará demasiado en llegar. Aproximadamente 2 años después de la primera prueba exitosa, se espera el primer verdadero convoy colonial, compuesto por múltiples módulos Starship cargados con toneladas de equipamiento. 20 módulos podrían transportar cargas de 75 toneladas cada uno. Gran parte de ese peso irá a sistemas de soporte vital, hábitats inflables, impresoras tridimensionales industriales, generadores y piezas para construir instalaciones de extracción y procesamiento. La elección del lugar no es arbitraria. La compañía encargada del programa ha señalado la región de Arcadia Planitia como candidata principal. Arcadia se extiende en una llanura relativamente plana, situada al noreste del gigantesco volcán Olympus Mons, y ofrece una combinación estratégica: cercanía a la zona ecuatorial, suelos accesibles para aterrizajes y, sobre todo, depósitos considerables de hielo de agua bajo la superficie. Ese hielo es la primera y más valiosa reserva marciana,
Pensemos en todo lo que representa: agua potable, soporte para cultivos hidropónicos, oxígeno mediante electrólisis y, quizás más importante desde la perspectiva de la expansión, combustible para cohetes. Con hidrógeno y oxígeno producidos localmente, los cohetes podrían repostar en Marte y devolver o extender misiones, un requisito para una presencia sostenible. Además, Arcadia y otras regiones volcánicas esconden otra esperanza: tubos de lava. Estas cavidades naturales, formadas por flujos volcánicos que dejaron arcos subterráneos, podrían ofrecer refugio inmediato frente a radiación, micrometeoritos y temperaturas extremas. Convertir un tubo de lava en un barrio habitable sería infinitamente más barato y seguro que tallar una ciudad desde cero sobre la superficie batida por partículas. Pero antes de todo eso, los robots deben instalar dos máquinas críticas: una planta de extracción y derretimiento de hielo, para convertir el hielo subsecuente en agua líquida, y una planta de tratamiento que garantice que esa agua sea apta para beber, cultivar y alimentar sistemas de soporte vital. El agua es pesada. Transportar litros desde la Tierra para mantener a una tripulación durante viajes de 8 meses y más no es una opción sostenible. La Estación Espacial Internacional ya nos enseña que hay que reciclar. Allí se recupera hasta el 90% del agua. Esa cifra será insuficiente en Marte, donde cualquier fuga, cualquier pérdida, tiene consecuencias mucho más graves. No se trata solo de convertir la orina del día anterior en una taza de café, sino de cerrar los ciclos, reducir pérdidas y crear reses industriales que produzcan más de lo que consumen. Cada avance será un experimento en cadena: construir una planta de filtración en gravedad marciana, arrancar bombas que funcionen con polvo abrasivo y temperaturas extremas, mantener sellos herméticos frente a tormentas de polvo que pueden oscurecer el cielo por semanas. Y cuando por fin esas máquinas operen, abrirán la puerta a la siguiente fase: agricultura cerrada, fabricación local de componentes con impresión aditiva y la posibilidad de generar combustibles para misiones de ida y vuelta. Solo entonces la ciudad dejará de ser un puesto dependiente y empezará a asemejarse a una economía real. Todo esto suena a trama de ciencia ficción, pero es un plan con piezas que ya existen, ensambles que se están probando y una filosofía clara. Tierra, o en este caso, roca, de por medio, nos obliga a ser ingeniosos. Si la primera ola es un laboratorio robótico, la segunda es la caja de herramientas. La tercera será la llegada de los primeros colonos que, al pisar esa tierra roja, heredarán el trabajo de máquinas y la responsabilidad de transformarlo en sociedad. Y mientras tanto, la Tierra seguirá observando, aprendiendo y quizá temiendo. Porque algún día, por razones que no podemos prever, esos barcos desde la Tierra podrían dejar de llegar. ¿Qué haremos entonces? La respuesta no será un invento súbito, sino el resultado de cada tornillo, cada planta de agua y cada robot que haya hecho la tarea sucia antes que nosotros. La historia comienza aquí, con robots que excavan, con hielo que se derrite y con decisiones que hoy parecen audaces y mañana serán rutina. Si todo sale según lo previsto, esta ciudad en Marte no será solo un logro técnico, sino la primera prueba tangible de que podemos arraigarnos fuera de nuestro planeta natal. Y cuando ese primer humano finalmente camine por las calles marcianas, su paso será tanto un triunfo de la ingeniería como una confirmación de que la vida, cuando se propone, aprende a florecer incluso en la aspereza. Lo extraordinario del agua no termina en su capacidad para saciar la sed. Es una materia prima versátil que, con los procesos adecuados, se convierte en oxígeno para respirar y en combustible para viajar entre mundos. Al someterla a electrólisis, se separan dos elementos fundamentales: oxígeno, imprescindible para la vida y como comburente, e hidrógeno, el elemento más ligero del universo, valioso como portador de energía, pero terriblemente difícil de contener. Ese hidrógeno puro es la razón por la que, en teoría, algunos cohetes podrían usar propulsión a base de hidrógeno, pero en la práctica existe una alternativa más manejable: el metano. El metano es, en esencia, hidrógeno con una pizca de carbono, un átomo de carbono por cada 4 de hidrógeno, y esa pequeña diferencia cambia por completo la logística. El carbono añade masa y estabilidad a la mezcla, reduciendo la volatilidad que hace del hidrógeno un quebradero de cabeza a la hora de almacenarlo y transportar criogénicamente. Por eso muchas propuestas tecnológicas favorecen el metano para vehículos de gran empuje. Ofrece buena densidad energética, es más sencillo de manipular y encaja mejor con sistemas de reabastecimiento producidos en sitio. ¿De dónde sale ese carbono en un planeta cuya atmósfera apenas se parece a la terrestre? Marte tiene una atmósfera delgada compuesta en su mayoría por dióxido de carbono. En números redondos, casi la mayoría de moléculas que la forman son CO2. Si instalas un sistema de captura de dióxido de carbono y lo combinas con hidrógeno obtenido del agua marciana mediante electrólisis,
puedes activar reacciones químicas conocidas y probadas, como la reacción de Sabatier, que transforman CO2 y H2 en metano y agua. El agua resultante puede volver de nuevo al ciclo, se electroliza, produce oxígeno para los habitantes y más hidrógeno para alimentar nuevas reacciones. Es una economía cerrada, un ciclo de recursos que convierte atmósfera, hielo y electricidad en oxígeno respirable y en el combustible que permitirá regresar a la Tierra. Pero todo esto exige instalaciones, máquinas que extraigan hielo enterrado, plantas que capten dióxido de carbono en el aire tenue, reactores químicos que produzcan metano y sistemas de electrólisis y separación de gases que garanticen oxígeno de calidad humana. Y ese es precisamente el siguiente gran proyecto de infraestructura que deberán encarar las unidades robóticas: montar fábricas de combustible in situ para asegurar que los viajes de ida no condenen a los colonos a una estancia permanente sin retorno. El hielo marciano está, en su mayor parte, bajo la superficie. No basta con asomar una pala, hay que excavar, desplazar regolito, perforar suelos compactos. Aquí vuelve a entrar en escena otra clase de tecnología que ya ha sido desarrollada en la Tierra: máquinas de túnel adaptadas a minería a pequeña escala. No porque sea práctico llevar una tuneladora del tamaño de una catedral, sino porque si reduces el diseño para convertirlo en una máquina minera autopropulsada, obtienes la herramienta perfecta para liberar agua, minerales y materiales de construcción. Esas excavadoras robotizadas abrirán acceso al hielo y además generarán subproductos útiles. Todo el regolito y las rocas extraídas de las perforaciones no son residuo, pueden transformarse. A partir de técnicas de sinterización con microondas, prensado y mezclado con aglutinantes locales, incluso con azufre derretido o con polímeros traídos desde la Tierra, es posible fabricar una suerte de asfalto marciano o bloques similares a hormigón. Con ellos se pavimentarán pistas de aterrizaje, plataformas para módulos habitacionales y caminos que conecten las primeras bases entre sí. De esa manera, cada palada de excavadora deja tras de sí no solo recursos, sino infraestructura inmediata que hace a la colonia más resistente. Si todo marcha según el plan, alrededor de un par de años después del primer despliegue masivo de robots podría comenzar la fase humana. En términos optimistas, eso nos sitúa en el horizonte del año 2030. A partir de la llegada de los primeros seres humanos, transportados por una flota numerosa de naves de gran carga, cada una diseñada para llevar decenas de miles de kilos de equipo, se activarán al mismo tiempo dos frentes inmensos de construcción. El primero es la energía. Hasta el momento los robots han podido apañárselas con paneles solares y baterías suficientes para recargar sus propulsiones y circuitos, pero la energía que requiere una comunidad humana es otra categoría: soporte vital activo, calefacción en un planeta que roba el calor con voracidad, presudización de hábitats, procesos químicos industriales continuos, comunicaciones y movilidad. Por eso es necesario erigir una central eléctrica capaz de suministrar potencia constante día y noche. Existen dos soluciones complementarias y plausibles. La primera consiste en ampliar las instalaciones solares y emparejarlas con grandes sistemas de almacenamiento energético en baterías de alta capacidad. En la Tierra ya se fabrican unidades modulares a escala industrial destinadas a sostener municipios enteros durante cortes. Un solo módulo de ese tipo instalado dentro de un habitáculo de aterrizaje puede cubrir la demanda temporal de una pequeña comunidad por varias horas de noche. La segunda opción, más robusta, es la energía nuclear a pequeña escala. Reactores de fisión compactos diseñados para ambientes remotos, que ofrecen suministro continuo y son menos expuestos a la variabilidad meteorológica. Lo más sensato será combinar ambas, con fotovoltaica y almacenamiento para cubrir picos y con un núcleo nuclear para la base de carga permanente. El segundo frente es el de las viviendas. La ventaja inmediata de los grandes módulos de aterrizaje es obvia: ofrecen refugio desde el momento de la llegada, con volumen suficiente para despliegues iniciales y para albergar maquinaria pesada. Sin embargo, esas estructuras no fueron pensadas para una vida prolongada. Son altas y estrechas, con accesos verticales que obligan a depender de ascensores y escotillas. Además, su protección contra radiación y micrometeoritos es limitada comparada con soluciones preparadas ex profeso. Por eso, apenas se asienten los primeros humanos, comenzará una carrera para construir hábitats permanentes. Las estrategias son diversas y no excluyentes. Se pueden desplegar hábitats inflables cubiertos con capas de regolito prensado que actúen como escudo contra la radiación. Se puede imprimir en 3 dimensiones módulos con el propio suelo marciano. Se puede fundir y volver a solidificar el regolito para crear cúpulas rígidas, o incluso aprovechar cavidades naturales como tubos de lava, que ofrecen protección natural y termorregulación. Cada opción tiene pros y contras. Las estructuras inflables se instalan rápido pero requieren buen blindaje. La impresión en sitio consume energía y precisa materiales. Los tubos de lava dependen de su localización, que puede no coincidir con los yacimientos de agua.
La elección, por tanto, será pragmática y dictada por los recursos disponibles en la zona. Mientras tanto, los robots de la nueva generación, los autómatas mineros, constructores y ensambladores, trabajarán codo a codo con los humanos, excavando, procesando regolito, fabricando paneles y montando estructuras. No será una construcción de mano humana tradicional. Será una red sincronizada de máquinas que anticipan piezas, alimentan impresoras gigantes y colocan elementos estructurales con precisión robotizada. Esa cooperación acelerará la transición desde un campamento temporal hacia una red de instalaciones que soporte vida humana continua. Y aunque la idea romántica de una cúpula de cristal gigante donde la gente camine bajo un cielo artificial nos resulta atractiva, su coste energético y material en la fase inicial es prohibitivo. Para tener una idea, estructuras de cubierta translúcida enormes en la Tierra, como los biomas controlados que hoy conocemos en algunos aeropuertos o jardines botánicos, ocupan decenas de miles de metros cuadrados y pesan miles de toneladas. Traducir eso a un entorno marciano implicaría enviar centenares de cargas pesadas desde la Tierra, salvo que aprendamos a fabricar localmente cada componente. Por eso, en la práctica, los primeros asentamientos apostarán por soluciones mixtas, módulos protegidos por capas de regolito y estructuras impresas con recursos locales, mientras la ambición de grandes cúpulas queda para una fase mucho más avanzada del desarrollo urbano marciano. Seguimos entonces en una transición crítica, del trinomio agua-aires-combustible que se extrae y procesa in situ, a la construcción modular y energética que soporta vida humana estable. Cada pieza del engranaje, captura de CO2, producción de metano, excavación de hielo, transformación del regolito, almacenamiento energético y diseño de hábitats, es necesaria y depende del éxito de las demás. Y mientras los robots ponen la primera piedra industrial, una pregunta persiste en el aire del nuevo mundo. ¿Qué ritmo seguirán los humanos para convertir estas primeras infraestructuras en una ciudad que pueda sostener generaciones? ¿Y la maquinaria necesaria para erigir estas estructuras en Marte no sería mera fantasía? Existiría, se diseñaría y se enviaría en piezas para ensamblarse con robots. Lo que cambia es la lógica de construcción. Ya no se trata de cortar y pegar materiales importados desde la Tierra, sino de pensar como habitantes del planeta rojo, aprovechar lo que ofrece y convertir limitaciones en ventaja. Podemos construir cúpulas. Podemos crear hogares donde la gente viva bajo un cielo helado que, paradójicamente, guarda calor. Imagina un domo total de hielo, una bóveda formada por aguas marcianas congeladas, capaz de amortiguar temperaturas extremas y detener la radiación que nos asesinaría en cuestión de horas en la superficie. No es una fantasía. Centros de investigación en la Tierra ya estudian este enfoque. El agua es un aislante térmico natural y, por si fuera poco, es uno de los mejores escudos contra la radiación solar y cósmica gracias a su hidrógeno, que desacelera partículas energéticas. Además, el hielo puede ser lo bastante translúcido como para dejar pasar luz visible, lo que ayudaría a mantener ritmos circadianos normales y a sostener la salud mental de quienes vivieran allí. ¿Te imaginas recibir la luz natural filtrada por metros de hielo en un planeta donde la radiación y la noche marciana son amenazas constantes? La técnica comienza con una estructura inflable a modo de anillo en la base, una especie de donut que sirve de soporte. Alrededor se monta un encofrado ligero con la forma del domo, y después robots autónomos, diseñados para trabajar sin descanso, bombearían y distribuirían agua extraída del subsuelo marciano hasta formar capas congeladas sobre la carcasa. El resultado: un refugio con aislamiento térmico, protección radiológica y entrada de luz natural, ideal para vivienda humana. Pero ese mismo domo de hielo puede quedarse corto cuando hablamos de fábricas, laboratorios pesados o grandes hangares. Para eso necesitamos algo más versátil, una carcasa estructural fuerte que complemente al módulo inflable base, que podamos fabricar con recursos locales. Ahí aparece la idea que suena a película de ciencia ficción, pero que tiene base científica real: usar residuos y subproductos humanos como materia prima para construir. No podemos seguir trayendo toneladas de cemento desde la Tierra. La gravedad, el coste y la logística lo hacen inviable. En cambio, si explotamos lo que ya tenemos, regolito marciano, hielo y sí, nuestros propios desechos, podemos cerrar el ciclo. La extracción de hielo inevitablemente genera montañas de roca y polvo como residuo. Ese material can ser tratado y transformado en una masa sólida parecida al hormigón, pero para cohesionarlo se necesita un aglutinante. La propuesta del aglutinante toma prestado algo de la biología humana: los fluidos corporales. Investigadores universitarios han experimentado con la idea de convertir orina, saliva y otros líquidos biológicos en agentes que, combinados con polvos minerales, actúen como cemento. En ensayos, mezclas que contenían urea, el principal componente de la orina, después de filtrar el agua potable,
demostraron propiedades de unión sorprendentes cuando interactuaban con regolitos sometidos a procesos químicos controlados. Suena extraño, pero la historia de la construcción está llena de prácticas que hoy parecerían grotescas. Constructores medievales agregaban sangre animal a mezclas para mejorar su cohesión. La diferencia ahora es que entendemos los procesos químicos y podemos controlarlos. En Marte, la orina no sería solo un residuo indeseable, sería un recurso estratégico. Al reciclarla, extraemos agua potable y dejamos una fracción rica en urea que, mediante reacciones químicas o procesos biotecnológicos, puede transformarse en un ligante que pegue partículas de regolito hasta formar bloques o capas estructurales. Algunos ensayos incluso indican que tales mezclas podrían alcanzar resistencias comparables o superiores a ciertos concretos terrestres. No es magia, es química, ingeniería y economía de recursos aplicadas a un entorno donde cada litro y cada gramo cuentan. Y si la orina puede convertirse en cemento, el resto de nuestros desechos orgánicos resuelve otro gran problema: la alimentación. La agricultura a gran escala en Marte será, sin duda, uno de los desafíos más arduos. Podemos enviar semillas, sistemas hidropónicos y alimentos procesados, pero no podemos transportar suelo fértil suficiente para sostener la dieta de un contingente creciente, y mucho menos para alimentar a un día de población que alcance la escala de 1 millón. La barrera primero es química. El regolito marciano está contaminado con percloratos, sales que contienen cloro y que actúan como biocidas, impidiendo el crecimiento vegetal y siendo tóxicos para los humanos en grandes cantidades. Frente a eso hay dos caminos, ambos complejos pero posibles. El primero, crear suelo desde cero transportando toneladas de tierra terrestre, lo que no es práctico a largo plazo. El segundo, transformar la propia tierra marciana limpiándola de percloratos y enriqueciéndola con materia orgánica y nutrientes. Aquí la biotecnología y la economía circular entran en escena. Existen bacterias capaces de reducir percloratos a compuestos menos tóxicos. Hay técnicas de lavado químico y procesos electroquímicos que eliminan sales indeseadas. Además, compostar los residuos humanos, heces, restos de cultivo, residuos de cocina, convertiría ese material en un fertilizante rico en carbono y nutrientes. La orina, adecuadamente tratada, aporta nitrógeno y fósforo esenciales. No será estético ni romántico, será trabajo sucio convertido en vida. La agricultura marciana probablemente combinará invernaderos presurizados, sistemas hidropónicos y aeropónicos de alta eficiencia, producción de algas y microbios comestibles, granjas de insectos para proteína y parcelas de suelo local acondicionadas mediante biorremediación y enmiendas orgánicas. Los fotobioreactores generarían oxígeno y comida a partir de microalgas, y los circuitos cerrados de agua y nutrientes reducirían pérdidas al mínimo. Todo ello exige una industria local, plantas de tratamiento, laboratorios de cultivo microbiano, talleres para imprimir en 3 dimensiones piezas y construir infraestructuras de forma local. Nadie dijo que sería bonito. Nadie dijo que sería fácil. Pero si logramos dominar el ciclo cerrado de energía, agua, oxígeno, vivienda y alimentos, aprovechando hielo, regolito y nuestros propios subproductos, habremos conseguido algo más que supervivencia. Habremos demostrado la capacidad de mantener una sociedad humana autosuficiente lejos de la Tierra. Y esa autosuficiencia es la puerta para algo mayor, ser una especie verdaderamente multiplanetaria. Entonces, ¿hacia dónde avanzamos después? Podemos seguir enviando más cargamentos, más módulos y más expectativas, o podemos convertir lo que parecía desperdicio en cimiento, alimento y refugio. Podemos diseñar ciudades que reciclen, industrias que transformen, sistemas que conviertan la adversidad marciana en ventaja. Si logramos esto, el siguiente paso no será simplemente ampliar bases aisladas, sino replicar modelos sostenibles de vida humana que funcionen en climas extremos, en cuerpos rocosos y en mundos donde las reglas son distintas. Lo que hoy suena a experimento, domos de hielo que filtran la luz, biocementos hechos con urea, campos alimentados por compost humano y microbios, mañana podría ser rutina. Y cuando hayamos dado esos primeros pasos concretos, cuando hayamos probado en la práctica que el agua, el polvo y nuestros propios residuos pueden sostener una ciudad, la pregunta dejará de ser si podemos vivir en Marte y pasará a ser, ¿qué otros mundos pueden sostenernos una vez que aprendimos a vivir lejos de la Tierra? Esa será la verdadera medida de nuestra capacidad para trascender un planeta y convertirnos, de verdad, en una civilización de varios mundos. ¿A dónde iremos después? La respuesta dependerá de lo bien que hayamos aprendido a no desperdiciar nada en el primer mundo que decidimos conquistar.